Bendición estar en familia. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a todos. Y también queremos dar la bienvenida a Karina, amén, prima de Marister, amén. Que el Señor te bendiga. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Queremos orar por ti. Podemos dar un fuerte aplauso por la vida de Karina, amén. Bienvenida, amén. Aquí puedes sentirte en casa, somos una familia, no mordemos, amén. Más bien nos amamos y oramos unos por otros. Así que extendemos nuestras manos y oramos por Karina, amén. Amado Dios, Dios eterno, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos das, Señor, de orar unos por otros. Tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y así, Señor, lo hiciste, Dios, en el corazón de Karina para estar aquí, Señor. Pedimos que tú bendigas su vida, la guardes, Señor, de todo mal, mi Dios. Guardes, Señor, mi Dios, su mente, su corazón en ti, Cristo. Y que ese tiempo también, Señor, tú puedas traer esas respuestas que ella también, Señor, necesita. Todo aquello que también, Señor, mi Dios, le aflige, puedas tú, Señor, mi Dios, llevarte sus cargas, Señor, y ella pueda descansar en ti, Señor. Y que este tiempo, Señor, también hagas esos milagros, Señor, que mi Dios, todavía tú los haces, mi Dios, en este tiempo, porque tú no has cambiado, eres el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la vida de Karina y a través de ella en toda su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, Karina, amén. Gloria a Dios. Amén, ahí donde tú estás, vamos a compartir un hermoso salmo, amén. Es un salmo muy conocido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, amén. Es muy anunciado, se puede decir, en el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como también por sus discípulos. Es decir, en otras palabras, es un salmo muy especial. Porque lo que hoy estamos viendo en este tiempo son los salmos reales. Ver a quién Dios y quién es el Dios a quien adoramos. Amén. No como en Atenas dijimos, y siempre partimos de esa premisa de Hechos 17. Amén. No como en Atenas, que adoraban a un Dios no conocido y sin conocerle le adoraban. Y a veces caemos en esa situación, que adoramos a Dios sin conocer a Dios. Amén. Y lo que Dios quiere es que podamos conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de sus caminos, su carácter, su proceder. ¿Y cómo conocemos el vivir el reino de Dios? Pues el Señor Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7. En esos 3 capítulos podemos ver ahí cómo se vive el reino de Dios. Y el reino de Dios, pues, es muy contrario a lo que nosotros vivimos en lo natural. Por eso dice la palabra que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no quieren, ¿no? Por eso Pablo decía, lo que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer eso lo hago, porque es el pecado que mora en mí. Pero siempre debemos someternos a nuestro Dios, a nuestro Rey, amén. Y al ver los salmos reales estamos conociendo al Dios que adoramos, amén. Porque estos salmos reales también Jesús mismo dijo que es vida eterna. Juan 17:3, creo que lo estamos repitiendo muchas semanas, así que es un salmo, como dicen en el colegio, para memorizar, amén. Jesús dijo, vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios es tener la vida eterna, más allá de la garantía que ya tenemos en que nos vamos a estar con Cristo y vamos a estar en el cielo. Eso no hay donde perderse, pero la inmortalidad es una pequeña parte de lo que es vida eterna. Vida eterna es vivir a Jesús en medio nuestro, en nuestro diario vivir. Amén. Así que con esa introducción, abramos el Salmo 110. De los 10 salmos que tiene esta serie de salmos reales, este es el Salmo número 8. Así que solamente ya nos faltan 10. ¿O cuántos nos faltan? ¿Están atentos? Nos faltan 2. Si son 10 menos 8, 2, ¿no ve? Amén. Ok, entonces nos faltan solo 2 salmos. Hoy estamos estudiando el 8º salmo. Amén. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Salmo 110, dice: Jehová da dominio al rey. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora
tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vamos a orar. Amado Dios, hoy también, Señor, nos encomendamos para que tú, Señor, dirijas este tiempo. Tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Queremos llevar cautivo a tu obediencia lo que se levanta contra ti, contra tu conocimiento, y queremos llevarlo a tu obediencia a Cristo. Este tiempo, Señor, queremos que tú nos guíes, fortalezcas y consueles nuestros corazones, y hoy lo que necesitamos de ti, Señor, dánoslo hoy, Señor. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y hoy necesitamos, Señor, tu alimento, Señor, el pan de vida. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que vamos a aprender, amados, en este tiempo es a quién podemos presentarnos, quién es el que conoce nuestras debilidades, quién conoce nuestras pruebas, quién conoce nuestras luchas, a quién podemos acudir cuando tenemos estos temores, estos miedos. Amén. ¿A quién podemos acudir? Dios nos va a mostrar a través de la palabra, amén, que hay un intermediario entre Dios y los hombres, amén, que es Jesucristo, amén. Él es nuestro sumo sacerdote, quien puede entender nuestras debilidades, no inmoralidades, porque a veces uno puede decir, y a veces en Hebreos dice, ¿no?, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces uno dice, entonces Jesús también fue tentado en el sexo, en la mentira, no sé, en otros pecados que nosotros atribuimos, que son muy duros, pero no, eso es falso, porque Jesús, cuando nació, dice que no obró carne, sino que el Espíritu Santo mismo concibió del Espíritu Santo María en el vientre, amén, y ese niño fue llamado Hijo de Dios. Si bien Cristo fue semejante a nosotros, pero no igual a nosotros. Jesucristo fue tentado en muchas cosas, pero no en inmoralidad. ¿Por qué? Porque la simiente de Cristo es santa. Amén. Y ahí también entra la doctrina de la impecabilidad de Cristo, es decir, que Jesús nunca pecó. Y no podemos decir, Dios entiende lo que estoy mintiendo. No, Dios entiende porque estoy mirando con mis ojos a quien no debo ver o a quien no debo ver. No, Jesús no fue tentado en eso. Jesús entiende las pruebas, las debilidades, las flaquezas, todo lo que tú y yo estamos atravesando, porque Él también lo pasó. Y este salmo, valga hacer esa introducción porque es necesario, amén. Y en este salmo, es un salmo de David. Algunos atribuyen que fue cuando estaba llevando el arca, ¿no? Después de recoger de Obed-edom, se dieron cuenta, que Jehová había bendecido a Obed-edom esos 3 meses que estaba el arca del pacto, que todo el mundo atribuía a la presencia de Dios, el tabernáculo, el arca del pacto, amén. Entonces algunos atribuyen que escribió David este salmo en esa ocasión, amén. Pero hoy vamos a ver algo muy importante. Podemos seguir las láminas, amén. Amén. Siguiente. Hoy vamos a ver Rey y sumo sacerdote para siempre. Quizá al leer estos 7 versículos tal vez no hemos comprendido muy bien, porque lo habla de un lenguaje, someterá, dice ahí Jehová al rey, no sus enemigos debajo de sus pies. Ahí también habla algunas palabras que quizá no las entendemos, pero las vamos a comprender. Por algo también estamos estudiando hoy este salmo, amén. Como dijimos, es uno de los textos mesiánicos más importantes del Antiguo Testamento, este Salmo 110, y es uno de los más citados también en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús, por ejemplo, cita este salmo. Si me acompañas, ahí puedes poner un pasador y acompáñame a Mateo capítulo 22, Mateo 22, 41. Jesús mismo poco a poco se estaba identificando quién era Él. Aunque muchos no querían, no toleraban que Jesús se haga llamar el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David. Porque esa frase, el Hijo de David, era como que esa frase daba a entender que Él era el Mesías. Por eso que los fariseos y los religiosos de la época no querían comprender o no querían asimilar que Jesús era el descendiente de David. Porque al hablar de los salmos reales vemos también esa casta, es decir, podemos decir
que del hijo de David, de la descendencia de David, iba a venir el Mesías. Los religiosos en esa época pensaban que iba a ser algo físico, alguien, es decir, alguien hijo natural, pero esto iba mucho más allá. Mateo 22, 41, dice la palabra. Aquí está hablando, ¿no? En el título dice, ¿de quién es el hijo? ¿Es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, y aquí cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En el Nuevo Testamento la palabra Señor hace mención, ¿no?, a lo que equivalía en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, ¿no? Y sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Entonces aquí cita este salmo el Señor Jesús haciendo mención que la autoría es de David. ¿Y por qué David dice, no? Si es hijo de David, ¿por qué David le dice Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando del versículo 1 del 110, ¿no? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces nadie podía responderle. Es decir, ahí vemos que los fariseos no querían comprender que Jesús era el descendiente de David y era el Mesías prometido. En otras palabras, era Jehová mismo, porque al decir Mesías estaba hablando de que era Jehová encarnado, ¿no? Por eso dice Juan 1:14, amén, que dice que el verbo se hizo carne, amén, y habitó entre nosotros, ¿no? Y mostró al Padre, es decir, Jesucristo mismo. Pero tú sabes bien que ahí pues todo el mundo tenía envidia, por eso muchas parábolas Jesús usó de aquellos que querían aprovecharse también de la viña del Señor. Entonces, ahí vemos que el Señor está enfatizando, ¿no?, quién tiene la autoridad, ¿no? Es decir, quién recibe mayor honor, quién tiene mayor honra, David o el hijo de David o el Mesías. Por eso que David estaba hablando, y es decir, profetizaban ellos viendo quizá al invisible, como dice Hebreos 11, ¿no?, sin querer, es decir, sin recibir lo prometido. Nosotros lo hemos recibido y ahora tenemos esa revelación, porque cuántos profetas hubieran querido vivir lo que vivimos, ¿no? Y nosotros ahora lo estamos viviendo. Entonces, cuando dice esa frase, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, no está hablando de que pues dejará de reinar Jesús cuando los enemigos hayan sido derrotados, sino que van a experimentar la derrota definitiva para la cual están destinados. Y los apóstoles, vamos a ver en los versículos, usan esa frase hasta que Jesucristo dice derrote y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Vamos a hablar que habla de la muerte, que Jesús venció la muerte y todo eso, amén, para que entendamos que podemos acudir a Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote. Pero vamos poco a poco. Por ejemplo, en esa costumbre antigua, el rey victorioso ponía el pie sobre el cuello de sus enemigos como señal de su poder sobre ellos. Por eso está hablando ahí también esa parte, ¿no?, cuando dice, cuando se sienta hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego también ahí habla de una vara, que habla también de autoridad, ¿no? Y prácticamente puedes anotar, los que están anotando, en el libro de Mateo, en Hechos, Colosenses, Efesios, en Corintios, se usa por parte de los apóstoles este salmo para citarlo, para ver a quién se estaba refiriendo, quién es el rey a quien nosotros adoramos y merece también honra. Si volvemos a nuestro Salmo 110, leemos, gracias, el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a ir a la siguiente lámina. Jael, la siguiente lámina, por favor. Amén. ¿Quién es él? ¿Quién es?
Uno diría David, amén, Melquisedec, ¿no? Acompáñame por favor a Génesis 14 un momento. ¿Por qué aquí David está mencionando, y en toda la escritura vamos a ver que desde un principio ya se está mostrando, ¿no? ¿Quién era, amén, el rey? ¿Quién era el Mesías, no? En Génesis 14, un poquito te lo resumo el contexto. Abraham está yendo a rescatar a su sobrino Lot, porque se había metido en problemas, como dicen los Rugrats, ¿no? Entonces se metió en problemas, Abraham fue y lo rescató, y de repente ahí entra Melquisedec. Y ahí no habla mucho Génesis de sus antecedentes, se puede decir, de su genealogía. Por eso que en Hebreos 7 lo vamos a ver, que explica bien por qué Jesús, por qué el Mesías tenía que venir el sacerdocio de parte de Melquisedec. Porque tú sabes que el sacerdocio venía de Aarón, de la tribu de Leví, ¿no? Pero ya en la dispensación de la gracia, ya en el nuevo pacto, prácticamente ahora el sacerdocio es inmutable, es decir, no cambia, es decir, que ahora el sacerdocio viene por el orden de Melquisedec, es decir, que es eterno. Viene esto solamente de Dios, amén. Y vamos a entender por qué. Miren, en Génesis 14, vamos a ver desde el verso 17, Melquisedec bendice a Abraham. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle, ¿qué dice? Si leemos con detenimiento vamos a ver que desde un principio, si leemos con calma, vemos que el Señor nos puede hablar mucho. Pero si leemos solamente por leer un capítulo cada día, porque tengo que cumplir, no sé, pues mi cronograma, mi pensum de leer toda la Biblia un año, no va a pasar nada. No importa si lees la Biblia aquí de hasta 3 años, 4 años, pero léelo pausadamente, con entendimiento. Ahí tienes para poder anotar, hay referencias, puedes subrayar. Les doy un consejo, porque dice ahí, viene que es el valle del rey, está en mayúsculas. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó? Pan y vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y no toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Bueno, ahí sigue ahí la historia. Pero mira ahí, solamente en esta parte está mencionando este rey de Salem, que Salem significa paz, significa que también llega a ser como Jerusalén, rey de paz, rey de justicia. Tomó el pan, tomó el aceite y bendijo a Abraham. Y me gusta mucho cuando Jesús mismo en la última cena tomó pan, tomó el vino, bendijo, y su misma vida fue la que nos bendijo a nosotros. Por eso la palabra que en Efesios 1, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Amén. Ahí podemos ver que es un tipo de Cristo, un rey. Y le bendijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando vemos ahí que Abraham está dándole los diezmos de todo el botín que obtuvo Abraham, porque fue a Sodoma y sacó a su sobrino que estaba en problemas, entonces todo de ese botín le dio el diezmo, la 10ª parte a este rey Melquisedec. Y cuando alguien le daba la 10ª parte al rey, es porque reconocía quién era el creador de los cielos y de la tierra. Es decir, algo tan sencillo, que nosotros igual vamos a darle obediencia a Dios cuando reconocemos quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Solo te doy ese dato curioso, amén. Por eso Abraham le da el diezmo de todo, porque reconoce ante quién él estaba. Y ahora acompáñame a Hebreos 7 para que veamos quién era este Melquisedec y veamos por qué David habla de Melquisedec. Porque aquí está haciendo mención de 2
títulos, se puede decir así. Uno, un rey y un sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, ahí les espero, está casi terminando la Biblia, está Hebreos antes de Santiago, después de amén, está Hebreos capítulo 7, así para que todos leamos. Dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Wow, está hablando de Cristo, está hablando que Cristo es eterno. Amén. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Por eso estamos en la dispensación ahora de la gracia. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Está hablando que es descendiente Jesús de David, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo que dice Salmo 110, verso 4. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Esa palabra para siempre, que también lo dice Salmo 110, la palabra olán, ¿no? Significa eterno, para siempre, es inmutable, no cambia. ¿Amén? Entonces vemos ahí esa figura de Melquisedec como Jesucristo mismo, ¿no? Es decir, alguien sin principio ni fin, alguien eterno, alguien que viene y bendice a Abraham con un pan y también con vino. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Esa figura. Y luego ahí en el Salmo 110 dice, ¿no? David llama al rey
mi Señor. Es decir, lo que implica es decir, es mi Rey, ¿no? Es decir, es mayor que yo. Por eso que, por ejemplo, el libro de Hebreos, te animo a que puedas leerlo y estudiarlo, habla que Jesús es superior a los ángeles, porque había muchos que daban pleitesía a ángeles, a espíritus. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos era alguien que creían en la resurrección de los muertos y creían en ángeles y en espíritus, pero cuando Jesús resucitó, no creían. Es algo bien curioso, ¿verdad? Es decir, saber un concepto, pero no aplicarlo. Saber mucho, los fariseos sabían que había ángeles, que había resurrección, pero Jesús resucitó. ¿Y acaso creyeron? No, porque a ellos solamente les interesaba conocimiento, conceptos nada más. Y muchas veces también somos nosotros. Solo aprendemos, pero no aplicamos. Decimos que Jesús resucitó y no nos acercamos a Él confiadamente, que Él puede entender nuestras debilidades, nuestras flaquezas, que Él puede socorrernos, que Él socorre porque Él también padeció lo que tú y yo padecemos. Él fue azotado, así como tú estás pasando aflicción, necesidad, persecución. Él tuvo que sufrir, por eso que dice que aprendió obediencia. En ese sentido, ¿para qué? Para que pueda entendernos a nosotros. Amén. Entonces, si decimos que Jesús resucitó, que Él es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Rey, entonces podemos decir como Malaquías, entonces ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el que podemos confiar en Él? Que sí hay resurrección de muertos, que sí vamos a estar en la gloria del Señor cuando partamos de esta tierra, porque está garantizado. Por eso que Pablo, cuando estaba ante el Sanedrín, en los devocionales estamos viendo, y creo que todo Dios lo arma, ¿verdad? Aún en el anterior miércoles, como el Señor también nos hablaba. Entonces vemos que Pablo mismo, cuando dice que estaba ahí discutiendo con los del Sanedrín, habían fariseos y habían saduceos. Los saduceos eran aquellos que no creían en la resurrección, ni en ángeles ni en espíritus. Entonces Pablo decía, yo estoy siendo juzgado por lo que creo en la resurrección de los muertos. Entonces los fariseos dicen, entonces si él cree igual que nosotros, ¿por qué tiene problemas? Y ahí hizo una disputa, es decir, fue muy inteligente. Y nosotros también tenemos que aprender eso, amén. Por eso la palabra dice que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. Es decir, tenemos que ser inteligentes aún para poder discutir en el buen sentido. No te estoy diciendo que ahora vayas a la casa y discutas con tu esposo y tu esposa, tus hijos, tus papás, no. Entonces, vemos ahí que Pablo mismo tenía esa sabiduría de parte de Dios para poder decir, ustedes creen en la resurrección, pero ustedes mismos no creyeron en Jesucristo. Por eso podemos decir nosotros, creemos que Jesús es el sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades, pero no nos acercamos a Él. Salmo 8:6 lo puedes anotar también, que es otra combinación que también después Pablo usa este Salmo 110, también refiriéndose, por ejemplo, en 1 Corintios 15. Leamos ese pasaje, 1 Corintios 15, 25, que es un enfoque también similar al de Hebreos. Primera carta a los Corintios, está Hechos, Romanos, 1 Corintios, capítulo 15, verso 25. Primera Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está hablando, ¿verdad? Citando el Salmo 110, aplicando en el Espíritu, que también la muerte es ese enemigo que va a estar debajo de los pies de nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros, por eso Jesús dijo, ¿verdad? Oh aguijón, ¿dónde está? ¿No? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿No? Que Jesucristo cuando venció, es como se hubiera hecho la burla y dijo, ahora ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Ahora yo he vencido. Por eso el Salmo 24 bien lo escribe el salmista. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jesucristo, Él es el Rey de la Gloria. Es como que los ángeles ahí en el cielo estaban cantando ese salmo, y cuando Jesús mismo resucitó y estaba ascendiendo a los cielos, todos los ángeles estaban recibiendo al Mesías, a Cristo, al Hijo de Dios, diciendo,
¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Cristo mismo. Amén. Amén. Entonces, ahí como dijimos en Mateo 21:41, cita también el Señor Jesús haciendo mención a David, ¿no? De quién es el Hijo, el Cristo, ¿no? Y pues ahí también hay otros pasajes. Quiero para terminar leer algunos pasajes para que veamos cómo se lo presenta al Rey, cuál es el Dios que adoramos, a quién podemos acudir. Y estamos viendo que Jesús se está identificando y la palabra se está mostrando también quién es nuestro Señor. Efesios 1:20 al 23. Efesios está después de Corintios. Efesios 1:20 al 23. Gálatas, Efesios. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo es la cabeza, amén. Y Él es el que merece recibir todo honor, amén. Veamos Hechos, el primer discurso de Pedro. Está después de los evangelios, después de Juan. Hechos capítulo 2, verso 32. Y vas a ver que esto es hermoso. A mí me fascinó leer esta porción. Hechos 2:32. Vamos a leer hasta el verso 38. Amén. Hechos 2:32. Mira cómo Pedro está usando y utilizando el Salmo 110 para hacer mención a quien habían matado los judíos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha amado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando la iglesia del Señor responde de esta manera, cuando te dicen la gran verdad y te dicen: sepas certísimamente que este Jesús, a quien vosotros crucificáis, te le está diciendo a los Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo significa ungido, Mesías, amén. En otras palabras, ahí está diciendo: ustedes han crucificado a su rey, han matado a su rey. Y es ahí donde se compungieron de corazón. Hechos 2:32 al 38. Señor y Cristo, amén. Entonces, mira cómo se compungieron de corazón. Dijeron: no, Él era el Mesías y nosotros lo hemos crucificado. Él era el que debía de venir, aquel que decían que tenía que ser rey sobre nosotros. Qué bonito es ver, ¿verdad? Alguien con corona, alguien bonito así, vestido de rey. Pero si vamos a la otra lámina, Jael, gracias por poner atención, Jael Génesis. Miren, claro, pues si está vestido así, ¿quién le va a dar atención? ¿No? Humilde, semejante a nosotros, vivió de la manera que nosotros también, nuestras mismas necesidades. Imagínate, y aún así dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Creían en la resurrección de los muertos, pero cuando Jesús resucita, se presenta a 500 testigos con hechos indubitables, es decir, ni para dudar.
pero aún ni así creían los religiosos que creían en la resurrección de los muertos, que Jesús era su rey, aquel que habían crucificado. Mi pregunta es, ¿creemos en el Señor? ¿Y por qué no nos acercamos confiadamente al trono de su gracia y decimos: Cristo, tú entiendes lo que estoy pasando, mi necesidad, mi debilidad? Ojo, estamos diciendo que Dios entiende nuestra debilidad, no nuestra inmoralidad, nuestra debilidad. Él sabe lo que estamos pasando, la aflicción que tienes, la necesidad que tienes, los temores, los miedos que tienes. Pero ¿por qué no nos acercamos? Si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Señor, Él es nuestro Mesías. Si uno predicara este mismo discurso tal vez a los israelitas hoy en esta nación, no entenderían. Tú y yo podemos entender, pero dice la palabra que Dios hasta el día de hoy no les ha dado ojos para entender, para ver, ni oídos para entender, pero a ti y a mí sí nos ha dado. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Por eso que este pasaje es hermoso. Amén. Vamos a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Yo lo voy a leer por factor del tiempo rápido. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso que Salmo 110 está haciendo mención, ¿verdad? A la diestra de Dios, la vara de su poder, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está honrando a aquel que merece honra. Hebreos capítulo 1, verso 13. Hebreos está casi terminando una vez más. Está antes de Santiago, después de Timoteo. Hebreos 1, 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si notas, este es un salmo muy citado en el Nuevo Testamento. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos para salvación, de la salvación? Jesús, el escritor de Hebreos, está haciendo una tesis excelente, dando a conocer que Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que el sábado, que el día de reposo. Te animo a que leas Hebreos, amén, porque vas a entender a quién nos estamos dirigiendo. Por eso dice: ¿a quién dijo de los ángeles: siéntate a mi diestra? Ninguno de los ángeles le dijo el Padre: siéntate a mi diestra. No, le dijo al Hijo, le dijo a Cristo: siéntate a mi diestra, amén. Y aún en todo esto vemos también la Trinidad, aunque literalmente no está escrito en la Biblia Trinidad, pero vemos ahí al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu, que son una sola persona, pero subsisten en tres personas distintas. Difícil quizá de comprender o de entender, pero aún así también ese Salmo 110 lo revela, amén. Pero bueno, eso es para otro estudio, ¿no? Para que también podamos comprender todo esto, amén. Luego ahí también en el capítulo 8, verso 1 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando, ¿verdad? Aquel que se sentó a la diestra del trono de Dios. Capítulo 10, verso 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. Y continuamos en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira cómo lo presenta también el escritor de Hebreos. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Amén. Te animo a que puedas leer también de tarea Hebreos 5, capítulo 6, el capítulo 7 que ya hemos empezado leyendo, pero vas a ir viendo también ahí que ahora en Cristo no tenemos información acerca de Dios, sino que tenemos a Dios entre nosotros. Dios estaba en Cristo, amén. Estaba ahí redimiendo todos nuestros pecados, amén. Por eso que el ministerio de Jesús excede a la revelación de los profetas. Jesús es superior, ¿no?, a los ángeles, a Moisés, al día de reposo, amén. Y en Cristo tenemos también ahora descanso para nuestras vidas, amén. Así que mucho que podamos hablar de todo esto, pero sé que es extenso, amén. Pero sí te animo a que puedas leer toda la epístola de Hebreos, amén. Y vamos a ver quién es obediente para poder hacerlo, y vas a ver que también vas a encontrar muchos misterios que el Señor te va a revelar, amén. Entonces podemos acercarnos confiadamente al Señor, quien comprende nuestras pruebas, dijimos, nuestras debilidades, amén. Y podemos nosotros ser socorridos por Él. Por eso acérquense al trono de la gracia, dice Hebreos también, y hallarán gracia, misericordia, oportuno socorro cuando lo necesiten, amén. Nos ponemos de pie, amén. Amén. Ahí tú estás, cierra tus ojitos. Y que no sea solamente un concepto, no sea solamente el poder haber aprendido de dónde viene esa palabra Melquisedec, o por qué hace referencia al Rey de Justicia, Rey de Paz, que todo eso era sombra de los bienes venideros. Era un tipo Melquisedec, y el antitipo ahora es Cristo. Y todo nos llevaba, y la palabra de Dios dice que toda la ley, los salmos, los profetas dan testimonio de Cristo. ¿Qué más estamos esperando para poder acercarnos confiadamente ante nuestro Rey, ante nuestro sumo sacerdote? Que no fue como los otros sumos sacerdotes que ellos presentaban, dice el libro de Hebreos, por ellos mismos sus ofrendas por sus pecados y también por los del pueblo, sino que Jesús vino y con su misma vida presentó todos nuestros pecados y limpió y lavó, y ahora somos redimidos por su sangre. Jesús nunca pecó, no tenía que él presentar ofrenda por su pecado porque él nunca pecó, pero es nuestro sumo sacerdote que pasó todo lo que hemos pasado y pasamos para que él pueda entendernos, y él puede socorrernos cuando nos acercamos confiadamente a él. Él puede entender nuestros temores, nuestros miedos, nuestras necesidades, porque también él lo pasó. Él pasó todo lo que nosotros pasamos, sea aflicción, sea necesidad, sea cualquier situación. El Señor entiende porque es nuestro sumo sacerdote. Por eso podemos decirle: Señor, tú, Cristo, entiendes lo que yo estoy pasando, entiendes mi necesidad, socórreme. Quiero acercarme a ti sinceramente, Señor, y sé que, Señor, voy a encontrar misericordia, oportuno socorro, porque tú, Señor, me entiendes. Oh mi Dios, yo te pido, Señor, que más que un estudio esto, Señor, sea, Señor, algo que podamos vivirlo, que, Señor, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente tú, Jesucristo. Tú eres el único inmaculado que nunca pecó. Solo tú eres quien, Señor, nos entiende, porque todos, Señor, hemos pecado. Todos, Señor, nuestros padres han pecado, nuestros hijos han pecado, Señor, nuestra familia ha pecado, y por eso hemos estado destituidos de tu gloria. Pero, Señor, gracias a ti, Jesús, que ahora a ti encontramos esa dádiva, ese regalo, que, Señor amado, mi Dios, ahora en ti encontramos, Señor, vida eterna. Encontramos, Señor, mi Dios, esa vida que ahora, Señor, tú nos las puedes dar. Y así como aquellos varones, Señor, que escucharon aquel sermón de Pedro, también nuestros corazones se compungen, Señor, porque muchas veces con nuestros actos, nuestras actitudes, te vamos crucificando una y otra vez, Señor. Pero podamos preguntar: ¿qué debemos hacer? Y así como respondía Pedro, que, Señor, vengamos en arrepentimiento.
que podamos venir, Señor amado, y reconocer, Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados delante de ti, porque tú eres, Señor, quien, mi Dios, nos entiende. Gracias, Señor. Guarda a mis hermanos, ayúdalos, Señor, en sus luchas, en sus pruebas, en sus situaciones difíciles. Socórrelos, Señor, mi Dios. Señor, extender tu misericordia, tu gracia, oportuno socorro cuando ellos lo necesitan, Señor, y lo necesiten, Dios, y que ese tiempo tú traigas esa paz. Tú eres el Rey de paz, tú eres el Rey de justicia, Señor. Obra en justicia en cada uno de nosotros, obra en tu paz en cada uno de nosotros, Señor, y bendícenos, Señor, así como lo hiciste con Abraham, Señor amado, Señor, en el cual, Señor, mi Dios, vino, Señor, la promesa, tu Cristo, Señor, y esa simiente, en tu simiente son benditas ahora las familias de la tierra. Bendícenos, Señor, bendícenos, mi es de ti, Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, y a cada familia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Amén. Hagámoslo sentir en casa.